Buen día, mi nombre es Anderson Granado y yo les voy a hablar sobre los delitos informáticos en Venezuela, los hackers y los crackers. Este es mi trabajo de grado como requisito para optar por el título de abogado. La razón de escoger este tema es porque los delitos informáticos, pese a que son bastante comunes, no se tiene mucha información sobre qué hacer en caso de ser víctima de alguno de ellos y también cuáles son exactamente los más comunes o los que suceden con mayor frecuencia dentro del territorio nacional. Dentro de las definiciones encontramos la más importante de ellas, hacker, que es como se le denomina a aquella persona que tiene amplios conocimientos dentro del mundo de la informática. El cracker es aquella persona que tiene los mismos conocimientos, pero se vale de estos conocimientos para obtener un provecho en costa del daño hacia los demás. Data es el nombre que se utiliza para las bases de datos o toda aquella información que se encuentra en la red, en los servidores, computadoras o teléfonos móviles. El malware es el nombre que se le da a todos aquellos programas maliciosos que se encargan de afectar el buen funcionamiento de los equipos tecnológicos. Y por último, phishing y catfish, que son dos delitos muy comunes que tocaremos más adelante. Pese a que los delitos informáticos se han estado cometiendo desde que se comercializó el Internet y las computadoras, es muy complicado saber exactamente cuál fue el primero de ellos. Sin embargo, hay ciertas situaciones que se pueden considerar como las más importantes, las cuales asentaron un precedente para empezar a regular estas acciones. Un ejemplo de esto fue en 1996, cuando el director de la CIA, John Deutch, admitió que se estaban realizando hackeos desde el exterior hacia el Pentágono y que el 60% de ellos habían sido realizados con éxito. El inicio de la pandemia COVID-19 ha hecho que en Venezuela se disparen de manera exponencial los delitos informáticos. Esto debido a que mayor cantidad de la población se encuentra trabajando desde sus hogares y a su vez los antisociales se aprovechan de los medios tecnológicos para hacerse con beneficios de distintas formas. La Asamblea Nacional en el año 2001 crea por primera vez la Ley Especial en contra de los delitos informáticos, la cual consta de 32 artículos que se encargan de tipificar y controlar todas estas acciones y irregularidades que se dan dentro del territorio nacional. Algunos de los delitos más importantes que se encuentran tipificados en la Ley Especial en contra de los delitos informáticos son el acceso indebido, el espionaje informático, el hurto, el fraude, la oferta engañosa y la distribución de material pornográfico infantil. Existe una variedad muy amplia de delitos informáticos, sin embargo, los más recurrentes o los más comunes son el hackeo, que consiste en utilizar conocimientos tecnológicos para poder acceder a la base de datos de los individuos, el acoso, que consiste en, por medio de redes sociales, acosar o instigar a una persona, el phishing, que consiste en, por medio de programas alternos o virus, hacerse con los datos personales de una persona, por la redundancia, y así obtener conocimiento personal tanto de sus cuentas bancarias como de sus amigos, entre otras cosas. El stalking, que consiste en acosar de forma más leve a una persona por medio de redes sociales, y por último, pero no menos grave, o mejor dicho, aún más grave, la distribución de pornografía infantil por medio de las redes de Internet. Las figuras que se encuentran presentes dentro del mundo informático de forma más constante son las de los hackers y los crackers. Ambos tienen amplio conocimiento dentro del mundo de la informática. Sin embargo, lo que diferencia al uno del otro es que los crackers son realmente quienes se aprovechan de este conocimiento para realizar actos ilegales. Se establece como una clasificación entre los hackers de sombrero blanco, que son aquellos que se encargan de trabajar de forma legítima en el mundo informático, y los de sombrero negro, que son aquellos que cometen los actos delictivos. Para la sociedad no está bien visto ser hacker. Esto se debe a que la prensa ha malinterpretado el término y muchas personas asocian a un hacker con un pirata informático. Al contrario de esto, los hackers son los que actúan de manera legítima y los crackers son los que realmente cometen los delitos informáticos. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas cuenta con una división de delitos informáticos. La misma está conformada por expertos dentro del mundo de la informática que se encargan de encontrar, rastrear y poner luego a orden del Ministerio Público a todas aquellas personas que incumplen las normativas previamente mencionadas.
la División de Delitos Informáticos del 6CPC son la falsificación de transacciones comerciales mediante la manipulación de programas como Photoshop. Se encargaban de fingir estados de cuenta o transferencias para así obtener un beneficio de la persona afectada. El phishing, que consistía en hackear los dispositivos móviles para así obtener datos personales y luego hacerse pasar por este individuo, de la mano con el catfish, que consiste en esta técnica, con la información obtenida, hacerse pasar por alguien para así acercarse a sus círculos de confianza y obtener ya sea información de cuentas bancarias o transacciones comerciales, o colocarse en alguna posición ventajosa que de otra forma no hubiera podido realizar. Y por último, el sabotaje. Pese a que no se tiene mucha información con respecto a esto, se dice que el Banco de Venezuela a lo largo del año 2019 y 2020 sufrió en varias oportunidades sabotajes que se encargaban de desactivar las funciones que ellos ofrecían. Para evitar ser víctima de delitos informáticos, lo principal es ser un poco más cautelosos con lo que publicamos sobre nuestra vida en redes sociales, ya que esto puede hacernos blancos más atractivos hacia los delincuentes informáticos. También el utilizar contraseñas un poco más elaboradas e intentar tener varias contraseñas para cada una de nuestras aplicaciones o cuentas en redes sociales puede ser un mecanismo de defensa excelente. Evitar hacer clic o entrar en links sospechosos de dudosa procedencia y contestar correos de personas desconocidas para que así nos resguardemos y protejamos nuestra información personal. Es importante tomar en cuenta que tanto computadoras como teléfonos inteligentes funcionan en esencia de la misma manera. Esto quiere decir que existen programas como antivirus que se encargan de proteger nuestro sistema y avisarnos o alertarnos en caso de que alguien intente ingresar de manera indebida. Es importante tener estos programas en nuestros dispositivos y siempre tenerlos actualizados, pues van a ser la primera línea de defensa en contra de los ciberdelincuentes. También es necesario que mantengamos en todo momento una postura altamente escéptica con las cosas que recibamos por internet, confirmar información y verificar los links mucho antes de entrar a ellos para no exponer tanto nuestros datos personales como la información que tengamos dentro de nuestros dispositivos. Hay varios factores que nos pueden ayudar a identificar que hemos sido víctimas de un delito informático o un ataque cibernético. El primero de ellos es fallas en nuestros dispositivos. En el caso de un teléfono móvil podemos presenciar que el teléfono se reinicia o que se encuentran ciertas aplicaciones que nosotros no habíamos descargado anteriormente. También podemos encontrar una especie de vacío o huecos dentro de nuestros historiales de búsqueda en ciertas horas determinadas. Otros casos, por ejemplo, en el caso de computadoras, es que sentimos el dispositivo demasiado lento en horas de poco tráfico o de poco uso en el internet. También podemos darnos cuenta de que nos llegan correos o notificaciones de personas que desconocemos, entre otros factores. Ya que existe la situación irregular de la pandemia COVID-19, en el momento en el que identificamos que hemos sido víctimas de un delito informático, podemos dirigirnos de manera inmediata a la página del 6CPC y ahí establecer nuestra denuncia sobre el caso. Es importante que la parte afectada le haga un seguimiento al proceso y sea lo más claro posible para que las autoridades de la División en contra de los delitos informáticos pueda de manera más pronta y precisa identificar la situación y a su vez intentar resolverla dentro de la medida posible. Para concluir, debemos tomar en cuenta que las figuras de hacker y cracker son completamente distintas, siendo el último el que se encarga de ejecutar delitos informáticos. También debemos considerar que mientras más información tengamos con respecto a cómo funcionan nuestros dispositivos inteligentes, computadoras y demás, podremos ser la primera línea de defensa en el momento de salvaguardar nuestra información personal, para así no exponernos a ser víctimas de estos delitos. Muchas gracias.